yo creo que podemos empezar hablando, pues es un poco de las diferencias entre la píldora, el anillo y los parches y qué ventajas tiene cada uno. Ujú. Bueno, es muy importante, yo creo que esta es una oportunidad que tú hayas convocado esta charla porque viene muy bien que tengamos ideas claras y sobre todo que no confundamos unas cosas con otras. Cuando pensamos, mirad, si pensamos en píldoras que sean de dos componentes, parche y anillo anticonceptivo, estamos hablando del mismo tipo de anticonceptivos. Se llaman hormonales combinados. Lo que cambia es la vía de administración. Las píldoras se toman, el parche se pega en la piel y se lleva pegado siempre durante 3 semanas y el anillo se lleva puesto en vagina. No me hagáis como una chica que me dijo que le habían recetado una pulserita. Digo, pues como te la pongas aquí, te va a hacer muy poco efecto. Entonces, ¿qué usar para cada uno? Pues lo que veáis más práctico. Al final tenéis que hablar con vuestro médico o con la matrona que os vea en el ambulatorio y decir, mira, ¿tú qué vas a hacer? ¿Se te van a olvidar las píldoras? No uses píldoras. Usa anillo, usa parche, porque es más práctico, se olvida menos y vas a poder tener más eficacia. Porque ¿para qué usamos los anticonceptivos? Pues para que sean realmente eficaces y para que no tengamos embarazos cuando no queremos tenerlos. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos importantes entre la diferencia entre las píldoras y los otros, es que la píldora hay que tomarla todos los días y hay que acordarse de tomarla todos los días. Eso puede Uh -huh, representar una ventaja en el caso de los otros métodos. uh -huh. Hay una pregunta que nos hacen, que me han, vamos, que han mandado un montón de veces, que es si hace falta hacer descansos de los métodos anticonceptivos, pues bueno, cuando llevas un tiempo tomándolos, esto es un mito muy extendido además, Uh -huh. que si llevas tomándolo, no sé, pues tiempo, depende de lo que considere cada uno mucho tiempo, pero bueno, llevas 2, 3, 4 años tomándolo y entonces hay que estar un tiempo sin tomarlos. Esta es una pregunta que han hecho mucho. Sí, yo siempre le digo, mis pacientes me la preguntan también, que esta es una pregunta de antes del iPhone. Es decir, no es un mito, no fue un mito en los años 60, porque los anticonceptivos tenían tanta dosis de fármaco que había que hacer unas pausas para que el sistema hormonal es como que hiciera un reset. Pero desde hace ya muchos años los anticonceptivos actuales no necesitan hacer descansos. Además se vio que los descansos para lo que servían con los anticonceptivos modernos, en los que se recupera enseguida la actividad hormonal, era para quedarse embarazada. O O sea sea, que definitivamente no hay que hacer descansos. o sea, entonces claramente es mejor que no. O sea, Es mejor que no. Así es. Otro de los mitos más extendidos es que las píldoras, que la píldora anticonceptiva hace engordar. No sé yo si nos puedes decir cuánto de cierto tiene esto. Bueno, las píldoras anticonceptivas combinadas, las que llevan estrógenos y progesterona, a veces en algunas mujeres hacen retener un poquito de líquido en los primeros ciclos, un poquito de aumento mamario, que incluso a algunas chicas les gusta que sea así, pero no hacen engordar. Es más, hay algunas píldoras, porque eso sí que es una diferencia de las píldoras con respecto a anillo y parche. Digamos que anillo y parche son de una dosis, de un fármaco determinado, pero en píldoras tenemos una variedad enorme de dosis, de fármacos que están dentro de esas píldoras. Y algunas de ellas no solo no engordan, sino que son diuréticas, son como deshinchantes. O sea que ese sí que es un mito muy extendido y además incorrecto. Vale, o sea que podemos decir que las píldoras no engordan, ¿no? Bueno, las No, píldoras, no, no. esto es la, Los donuts sí, eso. claro, esta es Y la yo típica siempre digo broma. a las pacientes, Las sí, píldoras no engordan. Engordar en todo caso sí, engordas tú. Pero, pero claro, bueno, pues esto es bueno saberlo, ¿eh? Porque esta pregunta es muy recurrente. O sea que a lo mejor, sí, sí, que yo no digo que alguien no se empiece a tomar los anticonceptivos y no engorde, que es posible, pero no es culpa del anticonceptivo. así es. Vale, otra de las preguntas que son, que esta sí es de las recurrentes, que es, ¿desde qué momento empieza a ser efectivo un método anticonceptivo una vez que empiezas a tomarlo? Claro, la primera Sí. vez que tomas un anticonceptivo, ¿desde qué momento empieza a ser eficaz? Entiendo que es la pregunta, evitando el embarazo, claro. Ujú. Lo ideal es, si se puede, empezar a tomarlas el primer día de la regla. Llamamos primer día de la regla el primer día que se empieza a tener un sangrado rojo. Si se empiezan en el primer día de la regla,
prácticamente todos los anticonceptivos son eficaces a partir del 7.º día de tomarlos, como una semana después. Pero es que esto también aplica a si se toman en mitad del ciclo. O sea que ya tienes seguridad a partir de una semana de tomarlos. Hay quien, por prudencia, recomienda que el primer mes de tomarlos o el primer ciclo se use como a modo de práctica, pues que compruebes que no se te olvidan, que no te has dejado el blister de las píldoras en otro sitio y te has ido de fin de semana, o que sales por la noche y te la tomas por la noche y ya no te la has tomado. Entonces, a modo de práctica, sí que se puede dar ese paréntesis del primer ciclo, pero realmente a partir de la primera semana de toma continuada y correcta ya deberían ser eficaces. Bueno, yo creo que además esta pregunta liga mucho con otra que también es muy habitual, que es qué hay que hacer cuando te olvidas de tomar una píldora, bueno, una de las píldoras, una dosis que te tocaba. Pues mirad, cuando se olvida una píldora, esta pregunta yo creo que nadie... También es muy recurrente. Sí. Nadie que haya tomado píldora no le ha pasado esto, porque es que somos humanos, o sea que esto es así. Entonces, lo ideal es tomarlo antes de las 12 horas del olvido, es decir, me la tomaba por la noche, me doy cuenta por la mañana, me la tomo por la mañana. Pero aún así, si tenemos dudas de que, no solamente un olvido, ojo, que hemos podido tener una diarrea, hemos podido tener vómitos, cualquier cosa en la que pensemos que la píldora no se ha podido absorber, porque no es tomársela, se tiene que absorber en el intestino, pues hay que utilizar 7 días de nuevo como de paréntesis, de seguir tomándolas bien, y a partir de ese 7.º día ya podemos volver a estar seguros de que la píldora vuelve a hacer efecto. Bueno, vamos a introducir aquí, ya que hablamos de esto de la vía rectal, hay antibióticos que también pueden interactuar con la píldora. Entonces, ante la duda, no todos los antibióticos interactúan con ella, pero ante la duda, si estáis tomando antibiótico, por lo menos durante el tratamiento con el antibiótico y 7 días después de dejarlo, sería recomendable usar otro método para evitar el embarazo, para evitar un posible embarazo. Eso es. Todas estas preguntas sobre las horas y los olvidos son tan habituales, porque ¿por qué es recomendable tomarla todos los días? A ver, mirad, eso es un tema que no es caprichoso. Las píldoras están diseñadas para que nosotros, si las tomamos a una hora, vamos a imaginar las 12 de la noche, el efecto dure 24 horas. Eso los farmacéuticos le llaman farmacocinética, o sea, cuánto tiempo está el fármaco en sangre haciendo efecto, básicamente. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos un periodo más largo entre una píldora y otra, pues lo que va a pasar es que ese medicamento en la sangre va a dejar de hacer efecto y va a aparecer como si no estuviéramos tomando anticonceptivos. Hay una cosa importante respecto a los olvidos, los horarios y demás, y es la edad de la mujer. Vamos a ver. Cuanto más joven es una mujer, más fértil suele ser. Luego no es lo mismo que se le olvide una píldora a una mujer de 37 años que se le olvide a una de 17, que es muchísimo más fértil a nivel biológico. Por eso las mujeres, cuanto más jóvenes, tienen que ser más rigurosas en tomar los anticonceptivos bien. Y si son un poco desmemoriadas, que vayan a la vía no oral, que para eso existe el parche, el anillo u otros métodos. Sin duda, no correr riesgos, no merece la pena. Bueno, además lo de la hora, aparte por la farmacocinética, que es tal cual, o sea, que esto aplica a todos los medicamentos, que cuando dicen las horas a las que hay que tomarlo, normalmente es para mantener la concentración en sangre que se tiene que mantener, porque si la tomas antes de tiempo, puede que esa concentración sea mayor de lo que debe y los efectos secundarios se potencian, y al revés, cuando te la tomas más tarde, pues no sea la suficiente como para estar tratando lo que debería estar tratando. Pero además también es por una cuestión, creo yo, de rutina. Es más fácil, sí. Es decir, también es más fácil tomarse una pastilla todos los días a las 10 de la mañana que a una hora así aleatoria, que luego no te acuerdas si la tomaste, no la tomaste, y luego resulta que cuando llega el día 28 dices, uy, pues si deberían de quedar 2 pastillas y quedan 4. Esto mal, o sea, vamos mal.
No, no, sí, sí, o sea, esto es algo que en la farmacia pasa, que vienen con la caja y dices que me han sobrado 2 pastillas. No, pues las pastillas no te han sobrado. O sea, los días han sido los que han sido. Hay 2 días que no te las tomas. Así Claro. que, Bueno, así que pero no, no mira, es baladí, vaya. en esto de los olvidos ha habido algo que ha cambiado completamente la toma de la píldora y es el móvil. Desde que llevamos el móvil y podemos poner una alarma que nos suene, el cumplimiento de la toma de anticonceptivos, bueno, es muchísimo mejor. Y luego otra cosa, las fundas de los móviles. O sea, yo ya tengo pacientes que me enseñan que se compran fundas un poquito blandas, me dicen ellas, para que les quepa el cartoncito de la píldora donde la gente mete el abono de transporte. Esto es como idea. O sea que para las desmemoriadas, como el móvil siempre lo lleváis encima, pues mejor llevar la píldora con el móvil, que ese no se desmagnetiza ni nada como la tarjeta de crédito. Totalmente. Bueno, cuando estás, esto también, esta es de mis favoritas. Cuando estás usando la píldora, o el parche, o el anillo, entiendo, ¿hace falta usar otro método anticonceptivo? ¿O con ese método anticonceptivo sería suficiente? Vamos a ver, el anticonceptivo es más que suficiente. Anillo, parche, píldora son muy seguros, son sistemas muy seguros para evitar el embarazo. Ahora bien, en parejas jóvenes o si se tienen contactos sexuales esporádicos es del todo insuficiente para la salud. Aunque no te quedes embarazada, la probabilidad de coger una infección de transmisión sexual es altísima. Cada vez son más frecuentes las infecciones, no siempre dan síntomas, están ahí larvadas y no hay que tener ese estigma de que la persona que me va a pegar una infección de transmisión sexual tiene que ser una persona, qué sé yo, sucia, sin mal plan. Que no, que eso está a la orden del día. Entonces, yo creo que en personas jóvenes, sobre todo si hay parejas, si hay varias parejas, hay que usar siempre preservativo. Esto es lo que nosotros le llamamos doble método, que a mí me han llegado a preguntar si es ponerse un preservativo encima de otro. Digo, no, eso no. Es usar un preservativo masculino o femenino y además usar píldora anticonceptiva o un método anticonceptivo eficaz. Muy importante el doble método, de verdad. Sí, además lo del doble preservativo, que sepáis que es contraproducente, no estás más seguro, hace que se rompan Fatal. más fácil los dos. O sea, Sí, rozan los dos y hace que sea más fácil que se rompan. No es que más se seguro rompan, sí. poner dos que poner uno. Y además lo de las enfermedades de transmisión sexual, yo creo que se debería de dar más importancia de la que se le da. Porque, o sea, yo entiendo que es una preocupación quedarte embarazada cuando no es tu intención. Pero una enfermedad de transmisión sexual también te puede cambiar la vida para siempre y a peor. O sea, quiero decir, eso no hay duda de que va a ser a peor, de que de ahí no sale nada bueno. Yo, bueno, hice un vídeo en su momento en el que explicaba un poquito, o sea, había un poquito de parodia detrás, pero era que al final está muy bien, pero que tú tienes una pareja, pero que tú en realidad cuando te estás acostando con X, es que con él, pero también con su ex y con el ex de su ex y el ex de su ex y el ex de su ex. O sea, o sea, excepto que se haya Totalmente. hecho recientemente una analítica completa de enfermedades de transmisión sexual, es que hay muchas que no se sabe que la gente que Así tiene es. algún tipo de enfermedad de Sí. transmisión De sexual hecho, y a no se mí, entera hasta mucho tiempo. eso es. Mira, yo ahí digo una cosa que a la gente le sorprende primero e incluso le ha parecido mal a alguna. Les digo que la pareja, cuando me dicen, tengo pareja estable, ¿no? Digo, mira, la pareja estable es un concepto social, no es un concepto de salud. Social porque tú entiendes estable cuando estás con una persona a la que dices, mira, nos vamos a ser fieles, somos una pareja que no somos una pareja abierta y mientras estemos juntos estamos solo el uno con el otro. Pero es que las infecciones de transmisión sexual pueden venir de mucho antes, tienen un histórico. Entonces, quitando que sea una persona monógama de por vida con otra sola persona, que eso es muy poco frecuente, no vamos a decir que no existe, pero es muy poco frecuente, hay que considerar siempre que cuando tienes relaciones con una persona, al final estás teniendo relaciones con todas las personas que esa persona tuvo relaciones y con los otros de los otros de los otros. O sea, ese concepto de mundo global, un poco de red social, ¿no? También aplica a las ITS. También, sí, eso decía, digo, las enfermedades de transmisión sexual, esas sí que no hacen distinción. Les gusta a No, no, todo no, el no. mundo. No tienen problema. Así Uh -huh. que,
Así que bueno, nos hemos ido un poco del tema, pero es que este tema también es muy interesante. Sí. Eh, hay otra, mira, también nos han preguntado que si el anillo, porque esta es una pregunta que llega a menudo, es que el anillo manteniendo relaciones es molesto. Entonces, ¿el No, anillo se puede quitar? a ver, Digo eso. el anillo vaginal cuando se comercializó, hace como 18 años así, más, o 20, tuvo muchas reticencias, porque claro, la gente se sorprendía. ¿Cómo que me pongo un anillo ahí? Además, en España no tenemos ninguna costumbre. Ahora ya con la copa vaginal sí, pero no había ninguna costumbre de tocarse ni de explorarse la vagina. Era de la vulva para adentro era todo negro. Nadie conocía. Las británicas, por ejemplo, las mujeres anglosajonas, las del norte de Europa, tenían mucho más hábito de manejo vaginal, pero en España no. Bueno, ¿no sabéis lo que costó que el anillo empezara a usarse? Porque la gente tenía mucha reticencia. ¿Cómo empezó? Pues siempre las valientes, empezaron unas poquitas y esas se lo empezaron a contar a las amigas. El anillo es blando, es flexible, no se cae al tener relaciones, no se nota, porque la vagina es muy elástica, con lo cual el anillo es blandito, se va para un lado e incluso no tenéis que decirle a una pareja que lleváis el anillo, en absoluto, no se nota nada. Bueno, esto es importante, que no, o sea, que, y además, o sea, sacarlo, aunque se pudiera, no es una cosa muy higiénica. No, no, Claro. y además sería un poco una pausa, entre comillas, de administración, porque a diferencia de la píldora, el anillo vaginal lo que está haciendo es liberando de forma constante una dosis mucho más pequeñita, porque es constante. Claro, si cada vez que tengo relaciones lo saco, lo dejo por ahí, vete tú a saber dónde, me lo vuelvo a poner, aparte de que a nivel higiénico no es muy recomendable, la verdad. Pero es que No, no hace no, falta, claro, es además. que o sea, esto es que es muy habitual porque es que en el prospecto pone que lo puedes sacar 2 horas, y, o sea, que si lo sacas 2 horas sigue siendo eficaz. Tú dices, pero, ya, pero no hay Pero no. motivo para sacarlo, con lo cual, o sea, es una cosa, o sea, que no está puesto en el prospecto como una invitación a que cada vez que quieras mantener relaciones lo saques y tal. Que lo quites. Así es. Bueno, nos llegan esto también han llegado muchas preguntas sobre gente que las toma, bueno, que en su momento el ginecólogo se la recetó no solo como anticonceptivo, sino pues Ujú, para los dolores, porque tenía mucha irregularidad menstrual, para problemas de acné, que esto también suele ser ujú. muy, muy, muy habitual también cuando son adolescentes. Y bueno, primero sí sirven para Sí. de problemas, si pueden ayudar. Y luego, sí, que esto es lo que nos preguntan mucho, es si tienen efecto rebote una vez que las dejas. Mira, dos cosas. Desde luego los anticonceptivos hormonales, más allá de su misión de que no te quedes embarazada, tienen muchos usos médicos, muchos. Es más, es muy importante que esto se sepa, porque lo habitual es que se habla mal de ellas. La píldora me engorda, no sé qué, la hormona es tóxica, pero ¿qué pasa con esa chica que está con un dolor, que cada vez que le va a venir la regla está mirando a ver si tiene un examen, si tiene que salir, si tiene que hacer deporte? Porque es que resulta que le baja el rendimiento deportivo. Eso a día de hoy, en el siglo XXI, es inadmisible porque tenemos opciones para tratarlo, como son los anovulatorios. Pero sí que es cierto que si el problema no se ha solucionado y muchas veces se soluciona, pues porque, por ejemplo, el acné tiene mucho que ver con la edad. Si ya cuando dejas los anticonceptivos ya no tienes edad de acné, no vas a tener acné. Pero en ocasiones sí que puede volver el problema. Os voy a poner un ejemplo. Una chica que de forma natural tenga unas reglas muy abundantes, muy, muy abundantes. Pues si como su útero va a seguir siendo igual, cuando deje los anticonceptivos a lo mejor vuelve a sangrar mucho, pero vamos a seguir teniendo elementos y herramientas para poder tratarla. De verdad, por miedo a la hormona, por miedo a un fármaco, no tengáis mala calidad de vida, es que no merece la pena. No, esto además que cuando vienen a preguntarte a la farmacia, que esto ya normalmente es, o sea, vamos, esto es claro caso de derivar a que sea el médico, pero lo primero es que no, es que tengo unos dolores terribles y ya he tomado y Claro.
Dice, ya, pues que lo normal no es tener unos, o sea, bueno, pues que mi amiga también los tiene, pues entonces en el caso de tu amiga tampoco es normal, es que lo normal, bueno, Sí. bien. Pero no si es un dolor que te impide o sea, llevar a cabo o sea, tu vida diaria. No, es que no he ido a clase porque me duele tanto que me tengo que quedar en casa. No puedo salir con o sea, hoy no puedo salir a cenar Claro. porque estoy... Todo eso, o sea, si llega a ese nivel de impedimento, no es normal y hay que visitar a un médico. Y si ya estás con un Así es. tratamiento, pues entonces habrá que buscar otro. Porque lo habitual no es que sea una cosa tan dolorosa como para no permitirte llevar a cabo tu día a día con normalidad. Sí, yo de hecho digo siempre que las mujeres que lo pasan mal con la regla sufren doblemente. Y veréis por qué. Sufren por su dolor, por su hemorragia, por lo que sea. Pero es que encima la gente que las rodea, como, a ver, son minoría, siempre las tachan de exageradas. ¿Qué exagerada es fulanita? Y eso, claro, lo dice a la que no le duele la regla, a la que no sangra, a la que está estupenda. Oye, ¿le has preguntado cuánto le duele? ¿No te das cuenta que deja de ir a clase o deja de hacer, aunque sea salir? ¿Qué pasa? ¿Que es que te tienen que condenar? No. Es muy importante que trabajemos para la calidad de vida. La medicina del siglo XXI tiene que abogar por eso, porque todo el mundo viva con mejor calidad. Entonces, uno de esos motivos es, imaginaos, un dolor o una hemorragia o un problema a fecha fija de todos los meses. Vamos, es que es horroroso y tiene solución. Se te corta un poco a veces la conexión, Sí, creo. ya lo veo ¿Tú me oyes pero bien? tengo la... ¿Sí? Sí, o sí, 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 yo te digo muy bien. Vale. Vale, pues eso. Además, normalmente el que es quejica todos los días de su vida, no solo una semana al mes. O Eso es muy sea, bueno. esto, Sí. o sea, esto suele ser así. El que es quejica suele quejarse todos los días. Es decir, si hay 3 semanas al mes que a alguien le encanta salir, le encanta entrar, le encanta hacer deporte, y hay una semana al mes que no, probablemente no se esté quejando de vicio. O sea, lo más seguro es que de verdad sea algo tan Claro. molesto como para, como para pensar que hay algo detrás y que no simplemente ya estás como siempre, ¿no? Pero Ujú. bueno, aparte de este efecto rebote, esto también es un mito muy extendido. Eh, bueno, primero, siempre o sea, es la pregunta directa de, bueno, yo me tomo la píldora, pero ¿esto tendrá efectos secundarios? O sea, como tendrá a lo mejor cuando deje, o sea, a lo mejor cuando pasen, pues después cuando quiera tener hijos, eh, Claro. No, ya, eh, eh, si me dais un minuto, voy a ver si me abren una puerta, porque yo creo que es que tengo la wifi y han cerrado la puerta, va a ser por eso. Eso no es así. Los anticonceptivos modernos tienen un uso, una, ¿me dais un minuto? Voy a abrir la supuesto, puerta. no te preocupes. Vale. Bueno, pues eso. Íbamos hablando que este es una de los mitos más extendidos sobre A ver si ahora estoy mejor, porque las a consecuencias de ver si los ahora tengo métodos mejor anticonceptivos. conexión. Pues os decía Ya está de vuelta, que ya está de vuelta, doctor. ya estoy de vuelta. La, digamos que la fertilidad, primero, depende de la chica y del chico, que también hay causas masculinas. Y los anticonceptivos modernos, al mes siguiente de no tomarlos, ya tienes tu actividad hormonal normal. Luego, no producen esterilidad. ¿Qué problema tenemos con los anticonceptivos y con nuestra condición social en España especialmente? Pues que se está retrasando mucho la edad del primer embarazo. De tal forma que si tomas anticonceptivos desde los 17 hasta los 37-38 y ahí tienes dificultades, no es por el anticonceptivo, es porque tienes años. Entonces, no le podemos echar la culpa a la píldora. Claro, sí, has ido cumpliendo. O sea, esto es como lo del acné de antes, pero a la inversa. A Claro, la inversa, si te lo así tomaste es. con 16 años para que te desapareciera el acné,
con 25 años efecto rebote no vas a tener porque ya has pasado la pubertad, ya no tienes edad de tener acné. Pues esto es lo mismo, pero al revés. No es que con 35 años la fertilidad sea menor por haber estado 10 años tomando las píldoras anticonceptivas. Es que con 25 años la fertilidad es mayor que con 35. Así es. Bueno, nos preguntan muchas veces si es normal que no haya sangrado cuando están usando un método anticonceptivo, porque en algunos casos, de repente, ese mes no sangran nada. Sí, además esto genera mucha sorpresa y hay que avisarlo. Yo creo que también hay un problema de comunicación a veces desde las consultas, que las cosas no se dicen. Y además es peor recibido en los países latinos, porque aunque no nos demos cuenta, la salud tiene mucho que ver con la cultura. En los países latinos nos han troquelado a fuego que hay que tener la regla, que si no eso, ¿dónde se va? Que si se queda retenida, todo eso nos lo siguen diciendo y eso no es verdad. La regla al final es la consecuencia de que se ha formado el endometrio, la mucosa dentro del útero, y que si no se ha producido un embarazo se elimina. ¿Qué pasa cuando usamos anticonceptivos? Que esa mucosa del útero prácticamente no se forma. Como prácticamente no se forma, pues prácticamente no se tiene que eliminar. Además, hay dos tipos fundamentales de forma de tomar los anticonceptivos combinados. La tradicional, que surgió ya en los años 60 cuando se comercializaron estos fármacos, 60 del siglo pasado, era que se tomaban durante 3 semanas y en esa cuarta semana no se tomaba. Al bajar los niveles de hormona en sangre, se producía el sangrado. ¿Y sabéis por qué se hizo esto así? No porque fuera mejor para el cuerpo, es porque para que a nivel social se admitieran los anticonceptivos, hubo que remedar el ciclo natural para que la Iglesia y los poderes sociales lo aceptaran. ¿Qué ocurre? Que luego sabemos que se pueden tomar seguidos. Ahora tenemos píldoras que se llaman pautas continuas, que te tiras 4 meses tomando la píldora y tienes 4 reglas al año. Y tampoco es malo. ¿Qué pauta hay que elegir? La que sea mejor para cada mujer, simplemente. Bueno, de hecho, también hay muchas veces que nos preguntan si si estás igual de protegida contra el embarazo en la semana de descanso, en la del anillo, sí, en la de las píldoras. Sí, estás igual de protegida siempre y cuando cumplas bien la toma de las 3 semanas que tienes que tomar. Pero sí sabemos que tanto las píldoras en pauta continua, en las que prácticamente nunca se descansa, o los anticonceptivos orales que tienen solamente 4 días de placebo, o sea que hay 4 días sin píldora, esos son más seguros desde el punto de vista de, llamamos escapes ovulatorios, de que puedas ovular, que los que tienen una semana de descanso. Con el anillo y el parche no pasa porque, claro, como el cumplimiento no depende de la mujer, ni de a qué hora, ni de si tengo diarrea, en sí mismos ya son más seguros. O sea, que en ese sentido podríamos decir que es algo más eficaz el parche y el anillo, no porque el método en sí sea más o menos eficaz. No. Sino porque se cumple. Eso es. Así es. Lo que llamamos el cumplimiento. Sí. De hecho, cuanto menos tenga que hacer la mujer, no sé si te pierdo un poco. ¿Ahora mejor? Sí, yo te oigo. El factor, cuanto menos tenga que intervenir la usuaria del método anticonceptivo en el método anticonceptivo, este aumenta la eficacia. Eso está así descrito. Por eso estamos yendo hacia sistemas anticonceptivos cada vez menos de tipo oral, por intentar asegurar la anticoncepción. Bueno, lo cual parece que tiene mucho sentido. Claro. También nos han preguntado mucho si es normal que se produzcan sangrados durante el ciclo, cuando no correspondería en teoría. Y esto es que Google es muy peligroso. Porque yo sé que tú entras en Google, ¿no? Pones y lo primero que pone sangrado. Es sangrado de implantación. O sea,
y no, no Sí. tiene por qué ser, o sea, A ver, lo más probable es que no no, sea no, un no, no, embarazo. no. No. Claro, lo del sangrado de implantación, primero hay que saber lo que es. O sea, para tener un sangrado de implantación te tienes que haber quedado embarazada. Entonces, el tema está en que lo que ocurre con los sangrados estos irregulares es que, como os decía antes, la mucosa de dentro del útero se forma menos cuando empiezas a tomar los anovulatorios. Pero claro, tampoco es magia. Además, la mucosa realmente es una superficie. Imaginaos un campo de fútbol. Yo siempre pongo ese ejemplo. Pues claro, el endometrio, la mucosa sería como el césped, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y que la regla es ¡fum!, la segadora y lo vuelve a dejar plano. Sin embargo, con las píldoras va creciendo el césped como a parches, entonces vas teniendo manchados sobre todo entre el primer y el tercer cartón, pero es completamente normal. Bueno, eh, eh, como, o sea, hay muchas veces que hay mucha gente que pregunta que si no se quiere tomar hormonas, qué alternativas o qué Uh métodos -huh. anticonceptivos, eh, o sea, que qué puede hacer si no quiere, no quiere tener un embarazo, pero quiere, quiere tener, pues claro, quiere usar algún tipo de método anticonceptivo, claro. Uh -huh. Pues mira, lo primero serían los métodos de barrera, preservativo masculino o femenino, que además tienen el doble uso también de protección de ITS, pero no nos engañemos, son menos eficaces que los anticonceptivos hormonales. Ahora lo que se está abogando, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, es a usar lo que llamamos LARC, que es un acrónimo en inglés, que son anticonceptivos reversibles de larga duración. Y los hay no hormonales, como son los DIUs de cobre. Entonces, para alguien que no pueda tomar hormonas, puede ser una opción. Y luego también que no se nos olvide que hay anticonceptivos hormonales que no llevan estrógenos. Son los que llamamos de solo gestágeno. Y esos, cuando la gente dice que no puede tomar hormonas, es muy raro que no pueda tomar gestágenos, porque los gestágenos prácticamente no tienen efectos secundarios. Entonces, que no se nos olvide que hay píldoras sin estrógenos, que hay DIU sin estrógenos, con gestágeno, y también hay implante anticonceptivo, que es una especie de palito que se pone en el brazo y que da una seguridad anticonceptiva muy, muy alta. Bueno, yo y ver algunas de las preguntas que nos han ido mandando, que hasta ahora ha estado cerrado, pero bueno, tenemos tiempo todavía, entonces si te parece bien, doctora, abrimos. Fenomenal. Vamos a ver. Eh, ¿Te aparecen ahí? Si las ¿Te píldoras puedes aparecen tener, ahí? ¿Te aparece sí, la pregunta? sí. Las La píldoras píldora puede producir, anticonceptivas, esto es. puede tener ansiedad. Definitivamente no, no tiene por qué. Es que yo, mira, es normal que te... ¿Cuántos meses o años de toma de píldora? A este hemos contestado y ya hemos dicho que no es necesario. ¿Cómo se implanta el palito anticonceptivo? Muy buena pregunta. Eso lo tiene que hacer un profesional sanitario. Se implanta poniendo un poquito de anestesia en la piel y no duele nada. Tiene una técnica, tiene que ser por alguien experto, pero para la paciente es muy cómodo. Dice con una pistola. No, no, no llega a ser una pistola. Bueno, esta no es Bueno, la píldora directamente del de día este después tipo no de había salido, anticonceptivo, Álvaro. pero es raro que no hubiera salido. Bueno, no ha salido, no, ha salido. Lo que pasa es que era otro tema, pero bueno, como tenemos tiempo, pues lo podemos incluir. Sí, mira, Pues yo eso, de se la nos pregunta píldora, si la píldora del día eso es después importante afecta también. mucho. Estos son dos preguntas en una. Son dos preguntas en una. ¿Cuántas se pueden Sí, tomar y si afecta mucho al cuerpo de la mujer? O sea, lo primero que yo creo que hay que vale. decir de la píldora La del día píldora después de... es que no es un método anticonceptivo como tal. Eso Es es, un método de tal cual.
yo siempre pongo un ejemplo. Que penséis en el centro comercial al que soléis ir. Y ahora que penséis de repente dónde está la salida de emergencia. Pues a lo mejor no lo sabéis, porque vosotros entráis y salís al centro comercial por las puertas grandes, por las puertas normales. La píldora de emergencia es igual. Es algo que se debe pensar usar en un momento pues, de fuego en un centro comercial. Algo absolutamente extraordinario. Y no usarlo como un método anticonceptivo, porque ¿sabéis cuál es el efecto secundario mayor de la píldora del día después? Que no funcione y que te quedes embarazada. Porque si has ovulado, la píldora del día después no funciona. Con lo cual, imaginaos, mujeres jóvenes, mujeres fértiles, con lo cual no es tanto porque sea malo como efecto secundario al cuerpo, como que pueda fallar y que te quedes embarazada. Y en cuanto a cuántas se pueden tomar, yo ahí respondo siempre igual. Si la has necesitado una vez, que no la necesites dos. Busca otro método. Lo mismo, no por el efecto físico de la píldora, sino porque no funcione y te puedas quedar embarazada. Sí, sobre todo es que es eso, o sea, es que tiene que quedar muy claro que ese es un método de emergencia. Y las emergencias son eso, emergencias. Si tienes 3 emergencias al mes, eso ya igual tienes que hacerte mirar, igual tienes que hacerte mirar y pensar que es que tienes que tomar otro tipo de precauciones porque eso no es algo puntual y, uy, no me he dado cuenta. No, no te es normal, a todo el mundo le ha pasado alguna vez. Pero una emergencia de todas las semanas, eso ya no es una emergencia. En ese momento es que lo estás usando como método anticonceptivo. Uh-huh. Podemos hablar sobre el anillo. Sobre el anillo ya hemos hablado. Demasiado al límite. Pero a lo mejor tienen alguna duda concreta que no hayamos resuelto. No, por hablar. Ah, vale, vale. ¿Afectan las píldoras a nuestra salud mental? Definitivamente, no. No. Afecta mucho más la Vamos, los ansiedad de métodos pensar un hormonales. embarazo no planificado. Eso sí. Eso desde luego. Y hay una muy, al hilo de esta, hay una que es muy habitual. Si los métodos hormonales reducen la libido. Que esto es algo que es algo súper extendido y es una Bueno, pregunta esto súper, vamos a súper ver. común. Pues mirad, hay una cosa. Algunos anticonceptivos, como bloquean la ovulación y por el tipo de gestágeno que llevan, los de los dos componentes, el estrógeno y el gestágeno, algunas concretamente sí que pueden producir un poquito de disminución de la libido. Pero eso lo que hay que hacer es consultarlo y ya os digo que píldora anticonceptiva es un nombre, pero hay muchísimos medicamentos. Se pueden adaptar a otros fármacos que no afecten tanto. Porque mirad, lo de la libido es una cosa tan compleja, el cerebro humano es tan complicado que no afecta igual a todo el mundo. Entonces, eso si hay dudas, hay que consultarlo para valorar cambiar de píldora anticonceptiva. Es normal que con la píldora tengas manchados y se te retrase y tengas náuseas. O sea, ha nombrado todos los efectos secundarios posibles en una sola pregunta. Bueno, manchados sí, sobre todo al principio, lo hemos dicho, hasta que se regulariza el endometrio. Que se retrase, imagino que es la regla. En principio no, porque el sangrado que se tiene con la píldora no es regla, es un sangrado artificial producido por el medicamento y las náuseas son muy raras, pero a lo mejor a alguien se lo producen. Hay una cosa muy fácil para cuando un fármaco produce náuseas, que es cambiarlo de hora. O sea, si te lo tomas por la mañana, tómatelo por la noche y a lo mejor ese pequeño síntoma desaparece. Bueno, es verdad que hay una inyección que hace infértil al hombre durante años. Los métodos anticonceptivos, anticonceptivos para hombres, Uh-huh.
que es verdad, es que han estado últimamente muy en boga, pero todavía que yo sepa, no han sacado ninguno al mercado, bueno, más allá de la No, vasectomía. Pero, pero de momento no hay ninguno que se no. comercialice. Eh, o sea que yo creo que llegarán como todo, pero de momento no están comercializados. Mm. Ni la inyección anticonceptiva, ni píldoras anticonceptivas para hombres tampoco hay. O sea que, mira, esta viene, bueno, esta es un poco al hilo de lo que contábamos antes, que si hay algún modo de saber si tienes una ETS y si se hace con un análisis de sangre. A ver, esto depende del tipo de infección. Bueno, a mí me gusta más llamar infección, porque hay veces que hay infección y no hay enfermedad. Ahora llamamos ITS mejor. Entonces, con un análisis de sangre lo que vemos es si hay algún tipo de reacción de anticuerpos, ahora que estamos, por desgracia, tan familiarizados con los test de anticuerpos, a algunas de los gérmenes que producen infecciones de transmisión sexual. Pero sin embargo hay otros casos que necesitas hacer una toma de muestra en genitales y detectar el, pues el patógeno en el sitio. Y luego que hay, por ejemplo, infecciones que no dan cambios en sangre. Por ejemplo, la infección de transmisión sexual más frecuente, que es el virus del papiloma humano, no produce infección en sangre. Luego nunca lo vas a poder saber por un análisis. Eso mirad en Salud Sexual para Todos tenemos un apartado de ITS que está todo como muy esquemático, cómo se diagnostican, cómo se tratan, cómo se contraen, cómo se protegen, que es así como para darse una vuelta y poneros un poco al día. Bueno, por supuesto, que yo recomiendo la página de la doctora para que la visitéis, o sea, porque seguro que os va a sacar también de un montón de dudas. Bueno, Uh-huh. esta va un poco al hilo de lo que hablábamos al principio, de las diferencias entre unas y otras, de si tienen todas los mismos efectos secundarios o alguno tiene menos. Sí, definitivamente, primero, para empezar hay dosis. O sea, las píldoras son igual de grandes todas, pero hay píldoras que tienen un 30% o menos de dosis, unas que otras. Y hay distintas composiciones. Entonces, la ventaja que tenemos es que el abanico es tan amplio que podemos hacer un traje a la medida para cada mujer, por sus condiciones, por su edad, por si son obesas o no, si fuman o no, si tienen diabetes, la edad. Entonces, hay distintos efectos secundarios y lo que hay que hacer es adaptar a cada mujer. Porque si tienen menos dosis, o sea, si tienen menos dosis son menos efectivas. Si tienen menos dosis, no es que sean menos efectivas, es que esto es como la ropa. Te tienes que comprar la camiseta en la que quepas. Si tú eres de XL y te compras una camiseta XS, pues es como que no te sirve. Pues esto es igual. Si te tomas un medicamento con menos dosis que la que es adecuado para ti, pues baja un poco la efectividad, pero sobre todo vas a estar manchando y hay que dar la dosis adecuada a cada persona. Bueno, luego esta pregunta ha llegado un montón de veces, pero por rangos de edad, claro. Porque hay quien ha preguntado cuál es el mejor método anticonceptivo si tienes 20 años, hay quien ha preguntado cuál es el mejor si tienes 30. O sea que no sé si hay algunos métodos anticonceptivos que sean más adecuados a diferentes edades. Más que a diferentes edades, yo diría a diferentes situaciones. Porque fijaos, tenemos métodos ahora de larga duración, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Lo hemos dicho un momento. Pues esos serán mejor para aquellas mujeres que tengan claro que no quieren un embarazo entre 3 y 5 años vista. La que quiera un embarazo más cercano, pues tendrá que utilizar un método de corta duración. Y luego también depende un poco de las condiciones de la mujer independiente de la edad. Una mujer diabética me da igual que tenga 17 que tenga 37. Y luego sí que es verdad que por encima de los 40 intentamos dar unos anticonceptivos determinados con menos efectos secundarios y sobre todo que tengan más ventajas añadidas, que disminuyan los sangrados o los dolores. Hay más que por edades, yo diría que por situación y por condición de cada mujer y por deseo de cada mujer. Es que a mí lo del anillo no me mola, pues mira, pues no, pues tú eres de píldora o de parche. Bueno, para usar la píldora es necesario receta médica. Yo voy a contestar a mi parte. A Para tu que te parte. dispensen una píldora es necesario tener una receta. Y ahora yo creo
que es mejor que la doctora os explique por qué por qué no puedes tomarte las primeras que te parecen a ti o las que se toma tu amiga que dice que le van fenomenal. A ver, no nos engañemos. La píldora no es mala, malísima, como leo yo por ahí a veces en redes sociales, pero atención, es un medicamento. Cualquier medicamento tiene que tener una valoración clínica, por lo que os decíamos, qué es lo bueno, cuál es el adecuado para cada mujer. Y por seguridad tiene que tener una prescripción. Es verdad que ahora con los sistemas electrónicos esto se ha puesto muy sencillo, porque una vez que tú tienes la prescripción, sea o no un tipo de píldora o de anticonceptivo que esté financiado, por lo menos en Madrid, corrígeme Álvaro si no es así, se puede meter en la receta electrónica y eso sirve como de autodispensación durante un periodo de tiempo. Pero es Sí, fundamental que tengan receta médica porque son medicamentos. Y a lo mejor lo que le va muy bien a tu pero amiga, vamos, pues a ti te va fatal. las que están financiadas y las que no están financiadas también se pueden meter en la receta electrónica. Lo Eso que es. pasa es que, claro, Eso es, las todas. pagas, las pagas completas, pero ahí están. O sea, que sin receta. Ujú. No. Otra cosa es que cuando ya eres paciente habitual de una farmacia, pues en algún momento puntual no he podido ir al médico y te las den porque ya saben que las tomas. Pero empezar a Sí, claro. el médico valora que esos pros compensan los contras. Pero, para eso precisamente él es médico, tiene esos conocimientos, lo valora, pero si no, acabas tomándote cosas que no te hacen falta para cosas en las que no hacen efecto. Entonces, Eso es. eso, y con las píldoras es lo mismo. Que esto también lo han preguntado mucho. ¿Puedo dejar de tomármelas de un día para otro sin consultar así? Pues no sé, o sea, me las estaba tomando y ahora ya he decidido yo de motu propio que no me las tomo. Poder puedes, claro, que te las dejes de tomar. Sí. Sí, sobre cuándo dejo los anticonceptivos, eso lo puedes hacer cuando quieras. Lo único es que si no lo haces al final de un cartón o de un blister o al final del mes del anillo, el tiempo en el que vas a estar sangrando raro, manchurreando y demás es más largo. Pero el día que tú decidas dejar los anticonceptivos, los dejas. Ahora bien, ese día dejaron de hacer efecto. Ojito al dato. Que no me vale que como me tomé la píldora hace una semana me protejo hoy, ni vale, eso lo he visto yo, tomar la píldora el día que se tiene relaciones. Dices que no, pues aquí pone para un mes y a mí me lleva durando mucho más. Ojito, con esas cosas. Sí, esta pregunta ha llegado bastantes veces. No la hemos pasado, pero sí que ha llegado, ¿eh? Que si hay algún método anticonceptivo que te puedas tomar solo los días que vas a tener relaciones y funcione. El No, preservativo. O sea, sí, pero no es tomado. Pero quitando el preservativo, pues bueno, preservativo o el masculino, el femenino, pero no hay ningún método anticonceptivo que te puedas tomar libremente el día que a ti te apetece. O que esto también, o sea, es que además en concreto lo han preguntado con el anillo. Y si me pongo el anillo cuando voy a mantener relaciones, entonces ya. Y no funciona así. No, no, no funciona así. no, 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 no. No, es importante y además, mira, yo en esto siempre digo lo mismo, es fundamental que los chicos se informen. Fundamental, porque aquí hay una responsabilidad mutua. Entonces, eso de que si tú quieres estar seguro que tu novia o tu pareja de ese día no se va a quedar embarazada, tienes que saber de anticonceptivos, tienes que entender, tienes que tener un conocimiento porque al final eso también te afecta. O sea que yo de verdad insisto mucho en que los chicos aprendan mucho sobre esto. Sí, sobre todo porque además, esto te iba a decir, digo, saber no ocupa lugar, para empezar. Y además eso, hay muchas veces que además han llegado muchas preguntas de ellos también, ¿eh? No solo en este caso. Ujú, muy eh, bien. pero, no, bueno, muy Mira, bien. O sea, la mayoría de las veces están más preocupados por saber si, como mi novia toma la píldora, pues yo ya no tengo que usar preservativo. Y no, ya hemos dicho que
que aparte, o sea, el preservativo es muy eficaz, las píldoras son muy eficaces y juntas ya son súper eficaces. Mira, Álvaro, preguntan por los parches. Ya hemos hablado de antes, los parches son anticonceptivos hormonales combinados como las píldoras, solo que se pone una pegatina en la piel. Se cambia una vez a la semana, se ponen 3 semanas seguidas y la cuarta semana no te pones el parche. Y en esa cuarta semana tienes un manchado. Es como una Esto es, o píldora sea, que llevarás pegada. los parches no son como el anillo, no es un parche para todo el mes y como vienen 3 o 3 meses, no. No. Bueno, Es eso un también parche, está bien. sí, Sí, es un parche por semana. Luego hay una caja de eso 9 es, que sí es para 3 meses, pero funcionan para 3 así. meses. Un anticonceptivo sin hormonas para una chica joven, Pues preservativo o DIU de cobre. que son las únicas, pero vamos, no es solo para una chica joven, es que un Y para una anticonceptivo chica mayor también. también, claro, es eso. Un anticonceptivo sin hormonas, esas son las opciones que hay, en realidad. Sí. Nos queda poquito tiempo. No sé si quieres contar alguna cosa más a modo de resumen, alguna cosa que quieras resaltar o darle más importancia. Mira, yo creo que tenéis que poner en valor lo que es un sexo seguro y un sexo donde vayáis a disfrutar sin estar pendientes de verás tú que me voy a quedar embarazada, porque os voy a contar una cosa, la marcha atrás no es anticonceptiva y todavía tengo muchas pacientes y sobre todo jóvenes que piensan que sí. Eso es de primero del siglo XIX ya, eso ya está más pasado que pasado. Y sobre todo tenemos la suerte de que tenemos un montón de métodos muy eficaces, muy accesibles. En España tenemos buena accesibilidad a los anticonceptivos. Por favor, no estéis ahí jugando con fuego, que es una ruleta rusa muy importante y sobre todo, además, con el plus, el bonus de las infecciones de transmisión sexual. Así que cuidaos mucho, disfrutad pero cuidándoos. Bueno, veo que hay muchas preguntas del DIU y del implante, que hablaremos de ello, igual que hablaremos de la eficacia de los métodos naturales o de los métodos. Haremos otro directo hablando de ello. Lo que pasa es que en uno no nos da para todo, pero no os preocupéis que del DIU y del implante seguro que haremos Ya otro podemos hablar. Sí. y lo hablaremos en profundidad. La marcha atrás no es un método anticonceptivo, o sea, esto es fundamental. Por favor. esto, esto es muy importante. Sí. Así que Está nada, muy importante. ha sido un placer tenerte aquí. Espero que estás invitada siempre que quieras y puedas. Y nada. Fenomenal. Era el Bueno, primer este ha directo sido... de la doctora Herrero y Sí, yo creo que lo has hecho estupendamente. La verdad, hemos tenido un poco de problemas de wifi, yo creo que he sido yo, al final. O sea, ha debido ser por partes, ha habido un rato que has sido tú, luego yo. O sea que esperaremos solucionar esto para la próxima vez. Esperamos que os haya sí. gustado, que hayáis aprendido mucho y que hayamos aclarado un poquito, bueno, pues las dudas que ¿Qué pudierais tener. dudas? Así que os dejo con la doctora que se despida. Pues nada, deciros que, bueno, decirte a ti, Álvaro, que muchas gracias por darme este altavoz, esta oportunidad, y que de verdad que nosotros desde Salud Sexual para Todos, nuestro objetivo es acercaros la información con 3 criterios, que es rigor científico, porque no nos podemos fiar de fuentes de cualquier tipo, el rigor es fundamental, pero también es verdad que tenemos que hacerlo con claridad, porque los sanitarios muchas veces no nos consultáis porque no se nos entiende y tenemos que empezar a contar las cosas de otra manera. Y luego es muy importante que hablemos de sexo con naturalidad, pero sin hacer del sexo un chiste ni que ser groseros. O sea, estamos hablando de algo que es salud y que es muy importante para la vida de las personas. Y cuanto más naturales y más, digamos, más cuidadosos seamos en el sexo, menos reticencia y menos tabúes va a haber. Porque no puede ser que a día de hoy esto esté todavía en la cara oculta de la luna y que a mí me vengan mujeres con una formación académica impresionante diciéndome que su novio controla. Digo, ¿es controlador aéreo? No, marcha atrás, por favor. Si hoy lleváis el mensaje de que la marcha atrás no es un método anticonceptivo y que mejor el doble método con preservativo y otra cosa que uno solo, ya yo me doy por satisfecha.
Es que además esto debería de chirriar como escribir a ver con H o sin H. O sea, es que debería de chirriar igual. Pero bueno, esperemos que con esto, pues oye, poco a poco vayamos acercando estas cosas a todo el mundo y aclarando dudas. Así que, bueno, Claro que de sí. nuevo, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Y Pues nada, nada, muchas un gracias saludo. a vosotros también por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.